Desde hacía semanas, el sacerdote Andrés notaba algo extraño en la comunidad. No era una ausencia física, sino un vacío en las miradas de los feligreses, una desconexión espiritual que se hacía más palpable cada domingo, cuando las puertas de la iglesia se abrían, y la gente entraba con la misma rutina, pero sin la misma devoción. Muchos de ellos se acercaban al altar, comulgaban, rezaban, pero algo faltaba, algo profundo. A pesar de estar físicamente presentes, sus corazones no parecían vibrar con la fe que deberían llevar en su interior. Andrés se había criado en un ambiente de fe sólida. Su madre, una mujer piadosa y llena de sabiduría, le había enseñado desde pequeño el valor de la oración diaria, de la misa dominical y de la importancia de una vida limpia ante los ojos de Dios. La fe no es algo que se lleva en los labios, hijo, es algo que debe vivir en el corazón, solía decirle. Pero a medida que el tiempo pasaba, y veía a sus feligreses asistir a misa sin esa chispa espiritual, comenzó a cuestionarse si realmente había logrado transmitirles esa misma devoción. Un domingo, después de la misa, vio a Clara, una mujer que asistía con regularidad, pero que parecía estar perdiendo algo esencial. Clara tenía una hija pequeña, y todos los domingos ella entraba a la iglesia con una sonrisa forzada, saludaba a los demás, se sentaba en el banco y al final de la misa comulgaba. Andrés la conocía bien. Siempre había sido una mujer amable, comprometida con la comunidad, pero algo había cambiado en ella. Decidió acercarse a ella después de la misa. «Hola, Clara, ¿cómo estás?», preguntó Andrés, sonriendo y tratando de que su voz no sonara demasiado seria. «Hola, padre Andrés, todo bien, gracias», respondió Clara con una sonrisa que no lograba ocultar la fatiga en sus ojos. «He notado que últimamente estás un poco distante. ¿Todo está bien en casa?». Andrés no pudo evitar la preocupación en su tono. Clara miró al suelo por un momento, como si pensara en cómo responder. Finalmente, suspiró. «Es que... no sé, padre. Voy a misa, rezo, trato de hacer todo como siempre. Pero hay algo dentro de mí que no encaja. Después de comulgar, siento un vacío, una sensación de que no estoy completa, como si todo lo que hago no fuera suficiente. Me esfuerzo, pero no me siento cerca de Dios. No sé qué pasa, y me da miedo hablar de esto con los demás». Andrés la miró fijamente. Esa misma sensación de vacío era la que él había estado notando en muchas personas. No era algo que se pudiera ver a simple vista, pero estaba allí, en la manera en que los feligreses se acercaban al altar, como si cumplían con un deber, pero sin la pasión que debería acompañar tal acto. «Clara», comenzó Andrés con una suavidad en su voz, «lo que estás sintiendo no es algo raro, y quiero que lo sepas. Muchos fieles pasan por eso y no saben cómo manejarlo. La Eucaristía no es simplemente un rito o una tradición, es un encuentro profundo con Dios. Pero cuando llegamos con el corazón lleno de cargas no resueltas, de pecados no confesados, esa comunión pierde su poder de sanación». Clara lo miró sorprendida. No sabía si lo que Andrés decía tenía sentido para ella. Siempre había sido una buena cristiana. Siempre había cumplido con sus deberes. ¿Cómo podía ser que no estuviera en paz con Dios? «¿Qué quieres decir con eso, padre?», preguntó Clara, algo confundida. «Te lo explicaré, Clara. La comunión no es solo un acto externo. Jesús no entra en nuestro cuerpo simplemente para cumplir con una regla. Él se ofrece a sí mismo, completamente, para transformar nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos permitir que Él habite en nosotros si tenemos un corazón lleno de rabia, resentimiento o pecados graves que no hemos confesado? La Eucaristía no es una rutina, es un encuentro real con Dios, y cuando no nos preparamos adecuadamente, no solo no recibimos la gracia que Él nos ofrece, sino que incluso podemos hacerle un daño a nuestra alma». Clara lo miró fijamente.
Sus ojos comenzaron a humedecerse. El vacío que sentía tenía un nombre ahora. Su corazón no estaba preparado para recibir la gracia de la comunión. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó con una voz temblorosa. Lo primero que debemos hacer es reconocer que, aunque asistimos a misa y comulgamos, no siempre estamos en estado de gracia. Eso significa que necesitamos ir al confesionario, que necesitamos liberarnos de esos pecados que arrastramos y que nos impiden recibir la plenitud de la gracia. La confesión no es solo un acto de arrepentimiento, es una medicina para el alma, una manera de abrir el corazón para que Dios entre verdaderamente. Si comulgamos sin haber recibido ese perdón sacramental, podemos cerrar las puertas al verdadero amor de Dios. Clara asintió lentamente, procesando las palabras del sacerdote. En su interior, comenzó a sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No se trataba de ser perfecta, sino de estar dispuesta a aceptar la misericordia de Dios. Entonces, ¿te gustaría confesar tus pecados y recibir el perdón que tanto necesitas?, preguntó Andrés, con una suavidad que invitaba a la reflexión. Clara respiró profundamente. Sabía que había estado guardando muchas cosas en su corazón. No solo pecados, sino también dolores y resentimientos que la habían alejado de la verdadera paz. El simple acto de acercarse al altar y recibir la Eucaristía, sin estar completamente reconciliada con Dios, no le daba el consuelo que tanto buscaba. «Sí, Padre, quiero hacerlo», respondió con una firmeza renovada en su voz. Andrés la acompañó al confesionario, donde Clara se arrodilló y comenzó a abrir su corazón ante Dios, reconociendo sus errores, pidiendo perdón por las veces que había dejado de amar como debía, por los rencores guardados en su alma. En ese momento, el sacerdote no solo la escuchó, sino que la guió hacia la reconciliación, recordándole que el perdón de Dios es ilimitado y que, al abrir su corazón, Clara también podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Al final de la confesión, Clara se sintió aliviada, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Salió del confesionario con una sonrisa verdadera en su rostro, y, al acercarse al altar para comulgar nuevamente, su corazón ya no estaba vacío. Esta vez, sabía que la Eucaristía sería el encuentro con Jesús que su alma había estado buscando. No solo era un rito, era una sanación. Esa noche, antes de dormir, Clara recordó lo que Andrés le había dicho sobre la importancia de la confesión y la preparación para la comunión. Dijo en voz baja, como una oración: «Gracias, perdón, confío». En su corazón sentía la paz que solo Dios puede dar, y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente cerca de él. Después de la conversación con Clara, Andrés se quedó pensativo durante varios días. La situación que ella había descrito le resultaba más común de lo que quería admitir. A pesar de la apariencia de una vida cristiana recta, había una desconexión profunda en muchos de sus feligreses. No era suficiente con cumplir con los ritos. La verdadera fe, la que Dios pedía, necesitaba ir más allá de la superficie. Ese domingo, tras la misa, decidió hablar con algunos otros miembros de la comunidad. Ya era tarde. La iglesia comenzaba a vaciarse, pero Andrés notó a Tomás, un joven que llevaba varios años en la parroquia, pero que últimamente no parecía tan comprometido como antes. Tomás siempre había sido un ejemplo de devoción, un joven que se ofrecía para ayudar en las actividades de la iglesia, pero algo había cambiado en él. Su mirada ahora era vacía, casi ausente. Tomás estaba parado cerca de la salida, esperando que el resto de los feligreses se fueran para marcharse. Cuando Andrés se acercó, él le sonrió, pero no era la sonrisa genuina que solía tener. «Hola, Tomás, ¿cómo estás?», preguntó Andrés, tratando de sonar natural. «Hola, padre», respondió Tomás, sin mucha energía en su voz. «¿Bien?»,
Todo bien. Andrés lo observó un momento, buscando algo en su expresión, en su tono, algo que revelara lo que realmente sentía. Pero Tomás estaba guardando algo, y Andrés lo sabía. No te he visto tan participativo últimamente. ¿Todo está en orden?, preguntó, sin presionar demasiado, pero con una mirada que invitaba a la sinceridad. Tomás suspiró profundamente y se pasó una mano por la cara, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, se encogió de hombros. La verdad, padre, no sé qué me pasa. Vengo a misa, rezo, pero siento que todo es en vano, como si nada de lo que hago tuviera sentido. La rutina me ahoga. La misa, la oración, todo lo que hacía antes, ahora no me llena. Me siento desconectado, como si Dios estuviera muy lejos. Andrés se quedó en silencio por un momento, observando a Tomás. El joven parecía perdido, atrapado en un mar de dudas y frustraciones espirituales. Él mismo había vivido esa lucha interna cuando era más joven, pero nunca pensó que algún día lo vería reflejado en alguien tan cercano a él. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes así?, preguntó Andrés con suavidad, buscando abrir un espacio para que Tomás se expresara más libremente. Tomás no respondió de inmediato. Su mente parecía estar en un torbellino de pensamientos. Finalmente, habló, pero sus palabras salieron con dificultad. Es como si estuviera haciendo todo lo que se supone que debo hacer, pero mi corazón no responde. Me esfuerzo por mantenerme en el camino, pero no siento nada. A veces me pregunto si todo esto de la fe es solo una ilusión. Quizás no soy suficiente. Andrés asintió lentamente, reconociendo en las palabras de Tomás un eco de lo que él mismo había experimentado en su juventud. Sabía que lo que Tomás estaba pasando no era un sentimiento aislado. Había algo en el aire, algo que estaba afectando a la comunidad. El Papa Francisco había hablado de esto en varias ocasiones, advirtiendo que no bastaba con cumplir los rituales de la fe, que la vida cristiana debía ir mucho más allá de la apariencia externa. La fe no se trataba solo de asistir a misa, de comulgar o de rezar. La fe debía ser vivida en lo más profundo del corazón. Tomás, lo que estás experimentando es algo que muchos, incluso los más fieles, atraviesan en algún momento de su vida. La fe no es una rutina, no es un conjunto de acciones que realizamos de manera mecánica. La fe es un encuentro personal con Dios, un encuentro que requiere apertura, sinceridad y un corazón dispuesto a ser transformado. Tomás lo miró confundido. No entendía del todo lo que Andrés quería decirle. ¿Un encuentro personal con Dios? Yo ya lo he tenido. Lo he sentido muchas veces, pero ahora ya no siento nada. Como si todo fuera vacío. Andrés sonrió con ternura, entendiendo la lucha interna que Tomás estaba enfrentando. Lo que sucede, Tomás, es que la fe es algo vivo, no estática. Si solo la vivimos a través de la rutina, sin permitirle que transforme nuestro corazón, empezamos a perder el contacto con la gracia. La comunión, por ejemplo, no es solo un rito que cumplimos. Es un encuentro profundo con Cristo, y para recibirlo con verdadero significado, debemos estar preparados. No podemos acercarnos al altar con el corazón lleno de heridas no sanadas, con resentimientos o con pecados no confesados. Esas cosas nos alejan de Dios, no porque Él no quiera acercarse a nosotros, sino porque nosotros no estamos abiertos a recibirlo plenamente. Tomás lo miró en silencio, pensativo. Finalmente, habló con voz baja. ¿Crees que es por eso que me siento tan vacío? Porque no he estado preparando mi corazón adecuadamente, porque he estado atrapado en mis propios pensamientos y no he buscado la reconciliación. Andrés asintió, su mirada llena de comprensión. Exactamente. La Eucaristía no es solo un acto externo, es un acto que involucra todo nuestro ser.
Si estamos llenos de rencores, de pecados no confesados, o si simplemente vamos a misa por costumbre, estamos perdiendo el verdadero propósito de la comunión. Y eso es lo que te está ocurriendo, Tomás. No se trata de que no creas, ni de que no seas una buena persona. Se trata de que estás tratando de acercarte a Dios sin liberar tu corazón de las cargas que lo oprimen. Tomás se quedó en silencio, absorbiendo lo que Andrés acababa de decirle. Sentía que algo dentro de él empezaba a hacer clic, como si una capa de oscuridad comenzara a desvanecerse. Él sabía que había mucho en su corazón que aún no había entregado a Dios, muchos rencores, muchas frustraciones y, sobre todo, una gran duda que había estado arrastrando durante meses. ¿Qué debo hacer, padre? ¿Cómo puedo empezar de nuevo?, preguntó, casi en un susurro. Andrés lo miró con una sonrisa suave. Lo primero es reconocer lo que hay en tu corazón, Tomás. La confesión no es solo un acto de arrepentimiento, es una oportunidad para abrirle el corazón a Dios y permitir que Él lo sane. A veces, nuestras dudas y vacíos vienen de no haber sanado esas heridas espirituales. La confesión no solo limpia el alma, también la restaura, la prepara para recibir la gracia. Tomás asintió lentamente. La idea de la confesión no le era ajena, pero nunca había entendido su importancia de esa manera. El sacerdote le ofreció un consejo práctico. Haz un examen de conciencia, Tomás. Piensa en lo que has estado guardando, en los resentimientos, las dudas, los pecados no confesados. Luego, ven al confesionario. No tengas miedo de abrir tu corazón. Dios te espera con los brazos abiertos. Tomás se sintió aliviado, como si una carga invisible hubiera comenzado a levantarse de su pecho. Sabía que el camino no sería fácil, pero algo dentro de él le decía que era el paso necesario. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza. Esa misma tarde, Tomás decidió acudir al confesionario. Era un acto pequeño, pero lleno de significado. En el silencio del lugar sagrado, comenzó a liberar todo lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Cuando salió de allí, no solo se sintió perdonado, sino también renovado. La Eucaristía que recibiría al día siguiente sería diferente. Lo sabía. Esta vez, su corazón estaría limpio y preparado para el encuentro con Dios. Al día siguiente, al acercarse al altar, Tomás no se sintió vacío. La paz que tanto había anhelado comenzó a llenar su alma. No era solo una rutina más, era un verdadero encuentro con Cristo, un encuentro que transformaría su vida para siempre. La mañana siguiente a su confesión, Tomás llegó a la iglesia más temprano de lo habitual. La luz suave del amanecer iluminaba las vidrieras, y el aire fresco de la mañana le brindaba una sensación de renovación. Desde que había confesado sus pecados y había hecho el esfuerzo por liberar su corazón, algo dentro de él había cambiado. No solo estaba más tranquilo, sino que sentía que por fin algo en su fe había empezado a despertar. La Eucaristía ya no era simplemente un acto ritual, sino una oportunidad para acercarse a Dios de una manera real. Él se dirigió al altar, observando a las personas que poco a poco comenzaban a llenar los bancos. Algunas de ellas parecían ser las mismas que, en las últimas semanas, habían mostrado esa misma desconexión que él mismo había experimentado. Personas que asistían a misa, pero que no parecían estar realmente presentes. Sus pensamientos lo llevaron de vuelta a lo que Andrés le había explicado el día anterior. La rutina religiosa, sin un corazón preparado, podía convertirse en un obstáculo más que en un medio para acercarse a Dios. De repente, vio a Clara entrando en la iglesia. Esta vez, su rostro era diferente. Ya no estaba ese aire de agobio que había notado en ella en los días anteriores. Clara, con una pequeña sonrisa en los labios, se acercaba al banco, su hija tomándola de la mano. Tomás la observó y decidió acercarse.
Había algo en su mirada que le decía que, como él, Clara también había comenzado a comprender algo importante sobre la fe. «Hola, Clara», dijo Tomás al acercarse, con una sonrisa genuina. «Qué bien verte tan tranquila hoy». Clara se giró hacia él, sorprendida al principio, pero luego sonrió. «Tomás, no sabes cuánto me alegra verte. Te noté diferente ayer también, como más en paz». Tomás asintió, sintiendo la necesidad de compartir lo que había experimentado. «Sí, ayer fue diferente. Había algo que me estaba pesando, pero, después de la confesión, me siento más ligero, como si finalmente hubiera permitido que Dios tocara un lugar en mi corazón que había cerrado por mucho tiempo». Clara lo miró con una curiosidad renovada, y Tomás continuó. «Fue algo que el padre Andrés me dijo. La fe no es solo un conjunto de rituales que seguimos sin pensar. Es un encuentro real con Dios. Y para que ese encuentro sea verdadero, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros corazones y permitir que Él nos transforme. No se trata solo de asistir a misa o de comulgar sin más. Es necesario que nos preparemos para recibirlo, porque solo así podemos experimentar realmente su presencia». Clara pareció reflexionar sobre sus palabras. Sabía que Tomás había estado atravesando un momento difícil, y ahora lo veía diferente, más centrado, más consciente de lo que estaba haciendo. «Eso tiene mucho sentido», respondió Clara, su voz suave pero llena de comprensión. «Yo también he estado luchando con eso. Durante mucho tiempo, comulgaba sin cuestionarme si realmente estaba preparada. Pensaba que simplemente cumplir con los rituales era suficiente. Pero ahora entiendo que no es así. La comunión es un momento de encuentro con Dios, y no puedo recibirlo con el corazón lleno de dudas, rencores o cosas no resueltas». Tomás sonrió, agradecido de haber encontrado a alguien que comprendiera lo que estaba experimentando. Ambos estaban en el mismo proceso de despertar a una realidad más profunda de la fe, una que iba más allá de lo superficial. Pero sabían que el camino no era fácil. La vida cotidiana, los problemas personales y las distracciones del mundo podían volver a desviar sus corazones si no se mantenían atentos. «Exactamente», dijo Tomás. «La rutina es peligrosa. Puede llevarnos a pensar que lo estamos haciendo bien, pero en realidad estamos desconectados de lo más importante. Y lo peor es que ni siquiera lo notamos. Pero cuando nos damos cuenta, podemos comenzar a cambiar. Y eso es lo que realmente me ha hecho sentir esperanza en estos últimos días». Clara asintió con una sonrisa, como si también hubiera comenzado a ver las cosas con más claridad. Al igual que Tomás, había estado atrapada en la rutina. Pensaba que su vida cristiana era suficiente porque asistía a misa, rezaba y vivía de acuerdo con las normas, pero había algo en su interior que le decía que algo faltaba. Ahora, después de la conversación con Andrés y su propia reflexión, comenzaba a entender que la fe no era solo un conjunto de acciones externas, sino un compromiso del corazón. «Creo que todos necesitamos eso, Tomás, un recordatorio de que la fe es más que las apariencias. Es fácil seguir los rituales y pensar que estamos en el camino, pero si no dejamos que Dios nos transforme, estamos solo repitiendo palabras y gestos vacíos». Ambos se sentaron en el banco juntos, y por un momento permanecieron en silencio, observando cómo la misa comenzaba a celebrarse. Mientras el sacerdote comenzaba con la liturgia, Tomás sintió un cambio interno. Este no era un acto más. Era el momento de abrir su corazón a Dios, de ofrecerle todo lo que había guardado en su interior durante tanto tiempo. La Eucaristía no era solo un rito, sino un sacrificio vivo, el encuentro con el Cristo resucitado. A medida que el sacerdote elevaba la hostia, Tomás cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. No necesitaba palabras complicadas.
Solo un simple gracias por la oportunidad de estar allí, de recibir a Jesús en su vida de una manera nueva, más profunda y más significativa. Pensó en todas las veces que había acudido a la comunión como un simple cumplimiento de deber, pero nunca con la verdadera intención de abrir su corazón a Dios. Cuando la misa terminó, Tomás se sintió diferente. No había una gran explosión de emociones ni una revelación repentina, pero había una paz que antes le era esquiva. Era una paz silenciosa, pero profunda. Sabía que algo había cambiado dentro de él, algo que lo haría vivir la fe de manera diferente de ahora en adelante. No solo cumpliría con los ritos, sino que buscaría vivir cada uno de ellos con un corazón dispuesto a ser transformado. Clara lo miró con una sonrisa tranquila mientras se levantaban del banco. Gracias por tus palabras, Tomás. Creo que ambos necesitamos recordarnos esto más seguido. La fe no es solo lo que hacemos, sino lo que permitimos que Dios haga en nosotros. Tomás asintió, sintiendo una gratitud profunda hacia Clara, hacia Andrés y hacia Dios, que los había guiado a este entendimiento. Así es, y sé que, aunque el camino será largo, no estamos solos. Podemos apoyarnos mutuamente. Ambos salieron de la iglesia juntos, pero no era la salida habitual, apresurada y rutinaria. Esta vez, sus pasos eran más ligeros, más conscientes. Sabían que la fe era una lucha constante, pero también una oportunidad constante para encontrarse con Dios en lo más profundo de sus corazones. Y esa era la fe que ambos querían vivir, una fe que no solo cumplía con los rituales, sino que transformaba vidas. El aire de la tarde estaba impregnado con el aroma a tierra húmeda y a flores frescas. Tomás caminaba hacia la iglesia con una sensación extraña, pero reconfortante. La paz que había sentido en la misa de esa mañana aún lo acompañaba. Recordaba sus palabras con Clara y lo que había aprendido de ella. La fe no es solo un cumplimiento de normas externas, sino una apertura del corazón a Dios. Había comenzado a entender que su vida cristiana no podía limitarse a cumplir un conjunto de reglas. Necesitaba estar en paz consigo mismo, con los demás y, sobre todo, con Dios. A lo lejos, vio a Andrés, el sacerdote, que se encontraba en la entrada de la iglesia conversando con algunos feligreses. La presencia de Andrés siempre había sido una fuente de consuelo para él, no solo por ser su guía espiritual, sino también porque su forma de hablar y escuchar hacía que Tomás se sintiera comprendido en lo más profundo. Se acercó a él con paso firme y decidido, sintiendo que necesitaba contarle lo que había estado viviendo últimamente. «Padre Andrés, ¿tiene un momento?», le preguntó Tomás, tratando de sonar lo más natural posible. Andrés sonrió al verlo y asintió. «Claro, Tomás. ¿Qué sucede?», respondió, invitándolo a caminar junto a él. Tomás lo siguió hasta una pequeña banca cerca de la entrada de la iglesia, donde ambos se sentaron. El sonido de las campanas de la iglesia comenzaba a disminuir, dejando paso al murmullo tranquilo de las voces lejanas. «Quiero hablar sobre algo que me ha estado rondando la cabeza», empezó Tomás, mirando al suelo por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Después de la misa de esta mañana, me siento diferente. No solo porque haya recibido la comunión, sino porque siento que algo dentro de mí está despertando. Y no solo es un despertar espiritual, sino algo más profundo. Me estoy dando cuenta de que, por mucho tiempo, viví mi fe de forma superficial, sin comprender lo que realmente significa». Andrés lo miró atentamente, escuchando cada palabra de Tomás sin interrumpirlo. Sabía que el joven estaba pasando por un momento de revelación, un momento que podría cambiar el rumbo de su vida. «Lo que me pasa, padre, es que durante mucho tiempo vi la misa, la oración, todo como una rutina. Algo que se hacía porque era lo correcto, porque debía hacerlo.
pero nunca me detuve a pensar por qué lo hacía, ni qué significaba realmente para mí. Ahora que he comenzado a reflexionar, me doy cuenta de que todo eso tiene un propósito mucho más profundo. Andrés asintió, pero guardó silencio por un momento, dejando que Tomás continuara. Sabía que este proceso era esencial para el crecimiento espiritual de cualquier persona, pero también entendía que el camino no era fácil. La lucha interna de Tomás no solo era una búsqueda personal, sino una oportunidad para llegar a un entendimiento más profundo de su relación con Dios. Estoy comenzando a entender que la fe no es solo cumplir con una serie de normas, como asistir a misa o rezar. La fe es algo que nace del corazón, algo que debemos vivir con sinceridad y con un deseo genuino de acercarnos a Dios. Pero, a veces, me siento perdido. No sé cómo hacerlo. Me pregunto si alguna vez podré tener una fe tan profunda como la de otros. Algunos parecen estar tan seguros, tan firmes en su creencia. Y yo siento que todavía estoy buscando. Andrés lo miró con ternura y comprensión, y después de un momento de reflexión, respondió con calma. Tomás, lo que estás viviendo es una de las etapas más importantes del camino de fe. Estás comenzando a comprender que la fe no se trata de hacer cosas por obligación, sino de tener una relación personal con Dios. Y esa relación no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, lleno de dudas, de preguntas, de momentos de desconfianza, pero también de momentos de luz y de paz. La fe es como una semilla que necesita ser regada, nutrida y cuidada para crecer. Y no te preocupes si todavía no sientes que tienes una fe tan firme como la de otros. Cada persona tiene su propio camino, y lo importante es que estás comenzando a caminar con sinceridad. Tomás lo miró, reflexionando sobre sus palabras. Algo dentro de él se alivió al escuchar esas palabras de aliento. Era cierto que la fe no era un destino, sino un proceso, y eso significaba que no necesitaba tener todas las respuestas de inmediato. Solo necesitaba estar dispuesto a seguir buscando, a estar abierto a la transformación que Dios quería obrar en su vida. Pero, Padre, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere de mí? Preguntó Tomás, con una mezcla de inseguridad y esperanza. Andrés sonrió, reconociendo esa pregunta como una de las más comunes entre aquellos que están buscando a Dios de manera sincera. No hay una respuesta fácil para esa pregunta, Tomás. La fe no es algo que se pueda medir de manera exacta. A veces, la certeza de que estamos en el camino correcto viene con el tiempo, con la oración constante, con la disposición de escuchar la voz de Dios. Pero lo más importante es que sigas dando pasos, aunque sean pequeños, aunque a veces te sientas inseguro. Y siempre recuerda que, si de verdad buscas a Dios con un corazón sincero, Él te guiará. Él nunca deja de llamar a sus hijos, incluso cuando parecen perdidos o inciertos. Tomás se quedó en silencio, absorbido por las palabras del sacerdote. En su mente, comenzó a imaginar un camino que no estaba predeterminado, un camino que él mismo debía recorrer, pero con la certeza de que Dios siempre estaría a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que iba más allá de las emociones momentáneas. Sabía que la vida cristiana no era algo que se pudiera comprender de manera instantánea, sino algo que debía vivirse día a día, con fe, esperanza y amor. Gracias, Padre. Creo que he estado buscando las respuestas en los lugares equivocados. Pensaba que la fe era algo que debía alcanzarse de inmediato, sin darme cuenta de que el proceso es tan importante como el resultado, dijo Tomás, con una nueva comprensión en su voz. Andrés asintió con una sonrisa serena. Es un placer acompañarte en este camino, Tomás. Y recuerda, no estás solo. Todos estamos llamados a caminar juntos, y cada paso que des, por pequeño que sea,
te acercará más a Dios. No te preocupes por la perfección. Preocúpate por la sinceridad de tu corazón y por tu disposición a crecer. Tomás se sintió fortalecido por las palabras de Andrés. Aunque no tenía todas las respuestas, sentía que había dado un paso importante en su camino. Sabía que su relación con Dios no sería algo fácil ni inmediato, pero también entendía que esa relación no se trataba de cumplir con expectativas ajenas, sino de estar abierto al amor de Dios, que lo transformaría poco a poco. Cuando se levantó de la banca para irse, Tomás miró a Andrés una vez más y con una sonrisa más segura que antes, dijo: «Gracias, Padre. Sé que este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Y estoy dispuesto a seguir buscando, sin importar lo que me depare el camino». Andrés asintió, con una mirada llena de aprobación y paz. Eso es lo más importante, Tomás. La disposición de seguir buscando. Que Dios te bendiga en cada paso. Con esas palabras, Tomás se alejó, sintiendo que, aunque aún quedaba mucho por recorrer, ya no estaba perdido. Había encontrado el camino, y más importante aún, había encontrado la disposición para seguirlo. Sabía que la fe no era una carga, sino un regalo, y que, aunque a veces dudara, podía confiar en que Dios lo guiaría, paso a paso. El día había comenzado como cualquier otro, pero algo había cambiado en Tomás. Su corazón estaba más en paz que nunca, y la sensación de alivio que había experimentado tras su conversación con Andrés seguía acompañándolo. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida cristiana, no todo es siempre claro y sencillo. Esa paz que ahora sentía era, de alguna manera, un refugio, pero también un desafío. Tomás sabía que, si quería realmente cambiar, debía enfrentar las dificultades que se escondían detrás de su vida espiritual. Aquel día, Tomás decidió ir a visitar a su madre, Marta. Había pasado ya algunas semanas desde la última vez que la vio, y, aunque se hablaban por teléfono, sentía que necesitaba verla en persona. Marta era una mujer devota, cuya fe había sido siempre un ejemplo para él, aunque en su juventud él nunca le había prestado la atención que ella merecía. Ahora, con su nueva visión de la fe, quería compartir con ella lo que había estado aprendiendo. No solo quería ser un hijo mejor, sino también una mejor persona. La casa de su madre no estaba lejos de la iglesia, y Tomás llegó caminando en pocos minutos. El aire fresco del atardecer le hacía sentir una cierta calma mientras atravesaba el vecindario, recordando su infancia, las tardes de oración con su madre, y cómo ella siempre lo había impulsado a ser una mejor persona, incluso cuando él no entendía del todo lo que ella trataba de enseñarle. Al llegar, Marta lo recibió con una sonrisa cálida. «Tomás, qué sorpresa tan agradable. Pensé que hoy ibas a quedarte en la parroquia. ¿Todo bien?» Tomás le devolvió la sonrisa, aunque algo en su interior lo hacía sentirse nervioso. «Hola, mamá. Sí, todo bien. Estuve en la misa esta mañana y, bueno, quería hablar contigo, compartir algo que he estado pensando. No sé si lo entenderás, pero siento que mi vida espiritual ha dado un giro importante». Marta lo miró con atención, colocando la taza de café que tenía en la mesa y acomodándose en su silla. Sabía que su hijo había tenido dificultades con la fe en el pasado, pero también sabía que siempre había tenido un corazón bueno. Ahora, al ver su expresión, podía intuir que algo había cambiado. ¿Un giro importante?, preguntó Marta, invitándolo a hablar. «Me alegra escuchar eso. ¿Qué ha pasado, hijo?» Tomás se sentó frente a ella y, por un momento, no supo cómo comenzar. Pero finalmente, con voz tranquila, le explicó lo que había vivido. «Mamá, siempre he seguido la rutina de la misa. He rezado. He hecho lo que se esperaba de mí, pero nunca entendí realmente lo que significaba todo eso. A veces sentía que estaba cumpliendo con algo más por obligación que por verdadero deseo de acercarme a Dios. Y eso
me molestaba, porque sentía que no era sincero. Pero, últimamente, después de algunas conversaciones que he tenido, me doy cuenta de que la fe no es solo eso. No se trata de cumplir con una serie de normas, sino de tener una relación real con Dios. Y para tener esa relación, necesito que mi corazón esté dispuesto a ser transformado. Marta lo escuchaba en silencio. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y comprensión. Sabía que su hijo había tenido momentos de duda, pero también veía en él algo nuevo, una disposición a abrir su corazón a Dios. Después de unos segundos, Marta suspiró profundamente y sonrió con dulzura. Tomás, siempre supe que ibas a llegar a este punto. La fe no es algo que podamos forzar en otro, ni tampoco es algo que podamos vivir solo por costumbre. Es un camino personal que cada uno tiene que recorrer. Y tú, hijo, estás comenzando a recorrer el tuyo de una manera más profunda, más sincera. Pero lo que estás diciendo no es fácil, ¿verdad? Tomás asintió, sintiendo que las palabras de su madre resonaban en su interior. No, no es fácil. A veces siento que estoy perdido, como si no supiera por dónde empezar. Tengo miedo de que no sea lo suficientemente fuerte para seguir este camino, porque sé que habrá dificultades. Pero también sé que no puedo seguir viviendo la fe de manera superficial. Marta lo miró con ternura y cariño, dándose cuenta de que su hijo no solo había crecido en edad, sino en sabiduría y humildad. Hijo, dijo Marta, tomando su mano con suavidad, la fe no es algo que se pueda medir por cuán fuerte eres o cuántas dificultades enfrentas. La fe es algo que se vive todos los días, en los pequeños gestos, en las decisiones que tomamos, en la forma en que amamos a los demás. La fe no se trata solo de cumplir con normas externas, sino de dejar que Dios habite en lo más profundo de nuestro ser. Y sí, puede que en algunos momentos te sientas débil, pero recuerda, en la debilidad es cuando más sentimos la fuerza de Dios. Lo importante es que no te rindas, que sigas buscando a Dios, incluso cuando las cosas no sean fáciles. Tomás la miró, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón se llenaba de esperanza. La calidez y la comprensión de su madre lo hacían sentir acompañado en su camino espiritual. No estaba solo. Gracias, mamá. Realmente necesitaba escuchar eso. A veces, siento que me estoy alejando de lo que siempre conocí, y tengo miedo de perder el rumbo. Pero hablar contigo me ayuda a ver que no tengo que tener todas las respuestas de inmediato. Solo necesito ser sincero con Dios y conmigo mismo. Marta asintió, su mirada llena de amor y paciencia. Exactamente, hijo. La fe es un camino de constante búsqueda. No te preocupes por las respuestas inmediatas. Dios está siempre a tu lado, incluso cuando no lo sientes. Y si alguna vez tienes dudas, recuerda que la oración es un buen lugar para comenzar. Habla con Él, dile lo que hay en tu corazón, y Él te guiará. Tomás se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que su madre le había dicho. Agradecía profundamente su apoyo, pero también sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Ya no podía vivir la fe como algo externo, como un conjunto de normas. Necesitaba que fuera algo que viniera de lo más profundo de su corazón, algo que transformara su vida en todos los aspectos. Después de un rato de conversación, Marta le ofreció algo de café, y ambos continuaron charlando sobre la vida, el trabajo y las pequeñas cosas cotidianas. Pero para Tomás, esa conversación había sido un recordatorio importante. La fe no solo se vivía en los grandes momentos, sino en la cotidianidad, en la forma en que se tomaban las decisiones día tras día. Al despedirse de su madre, Tomás sintió que su corazón estaba más ligero. No tenía todas las respuestas, pero ahora sabía que lo importante era seguir buscando, seguir caminando. Y con ese pensamiento en mente,
regresó a la iglesia para participar en la misa de la tarde. Sabía que cada vez que tomaba ese paso, se acercaba más a lo que Dios quería para él. Y con esa certeza, se sintió listo para seguir adelante, confiando en que, al final, Dios lo guiaría, aunque no siempre supiera el camino exacto.